Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Clínica MHS. Hoy estamos, no puedo decir una invitada, porque es parte esencial de todo este proyecto. Y Sofía, bienvenida a este capítulo. Muchas gracias, Héctor. Sabes que no soy la mejor ante las cámaras, pero intentaré hacer lo mejor posible hoy en el podcast. Bueno, Sofía, ¿te puedes presentar a ti misma para todos los oyentes del podcast? Oyentes y aquellos que nos ven también por YouTube. ¿Podrías hablar un poquillo de ti misma, Sofía? Mi nombre es Sofía Trincado, soy médico psiquiatra, estudié medicina aquí en la Universidad del País Vasco, hice la residencia también por aquí cerca, en la Red de Salud Mental de Vizcaya, y he tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar en varios sectores, tanto en el sector público cuando acabé, luego también he estado en un hospital privado y ahora desde hace un tiempo pues en la clínica MHS. Podemos verte tanto en Uribe Costa, ¿no?, en Las Arenas, tanto como en Bilbao, ¿verdad? Eso es, yo paso la mayoría de días consulta en Las Arenas, en Guecho, y luego de vez en cuando voy a Bilbao también para ver a algunos pacientes que están allí. Dentro de tu formación, Sofía, a mí siempre me ha llamado la atención y me ha parecido fascinante cuando estuviste en Australia. Sí, he tenido la oportunidad, ¿no?, de hacer varias rotaciones externas, y una de ellas, de hecho la última que pude hacer en mi residencia, fue en Australia, en Sydney. En esa época me gustaban mucho el tema de la psiquiatría infantil y pude estar allí en un hospital de niños y adolescentes. Y era como una intervención familiar, sistémica, muy, muy bonita, ¿no? Siempre que Eso me es. hablas de ella, ¿no? Eso es, el abordaje que se hacía ahí era desde la terapia sistémica, la terapia familiar, y me ayudó a ver y poder añadir, ¿no?, a mi atención a mis pacientes de día a día esa visión más sistémica de las familias. Porque eran familias de todo tipo, ¿no? Recuerdo que hablabas muchas veces del tema de los aborígenes, ¿no?, australianos, que... Eso es, también estuve en un recurso específico donde se atendía a niños y adolescentes de origen aborigen, lo habitual en Australia es que sea una minoría y tenga su patología específica, problemas de consumos, y a estos pacientes se les atendía pues en el domicilio o incluso en la calle. Y la verdad es que aprendí muchísimo. Porque más tenéis como supervisiones también, ¿no? Eso es, De eso todo es. esto, Lo ¿no? bueno que tenía ahí es que eran muy accesibles los psiquiatras, el catedrático de psiquiatría, y se podía hacer supervisiones de casos casi a diario, así que fue muy nutritivo para mí. Ya en su día habías estado fuera, en la carrera habías estado En Puerto Rico. en hombre, no, Ah. en un sitio de África, ¿dónde era? ¿Kenia Ah, era? no, estuve en En Etiopía. Etiopía, vale. ¿Y en Etiopía también había parte médica? En Etiopía estuvimos en una clínica pediátrica donde, bueno, desde los conocimientos que teníamos como estudiantes de medicina, pues intentamos más que nada aprender nosotros, porque obviamente es lo que se dice siempre, ¿no?, que en estas visitas que haces tampoco es que puedas aportar muchísimo, pero te ayuda a recolocarte de nuevo, ¿no?, cuando vuelves a casa. Sí, sí, algo muy bonito. Sofía, en este podcast teníamos pensado hablar de la salud mental perinatal, ¿no? O sea, tanto lo que es la psicología como la psiquiatría. Que yo cuando oí hablar por primera vez de todo este tema me pareció, vamos, fascinante porque es como un mundo, ¿no?, en el que se mueven muchas cosas y yo creo que está a la orden del día. ¿En qué consiste la salud mental Bueno, yo lo perinatal? primero es cómo me metí en esto, ¿no? Llegó un momento que por mi vida personal empecé como a empaparme ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la maternidad, paternidad, ya que mis amigas, yo y mi entorno, ¿no?, nos estábamos metiendo justo en esa edad, y vi que era un campo que estaba muy poco cuidado desde mi punto de vista, ya que muchas veces
Yo en mi caso en la residencia no escuché hablar casi nada de este tema, por no decir cero, y yo veía que a otros profesionales le pasaba lo mismo y mi impresión era que estas pacientes estaban sin cuidar, digamos, ¿no? sin acompañar. Entonces empecé a formarme ahí y ahora hoy en día pues tengo la suerte de que tengo muchas pacientes que han confiado en mí, ¿no? y que les he podido acompañar en este proceso. ¿En qué consiste? Consiste en el acompañamiento de la mujer, porque normalmente la que viene a la consulta es la mujer, en el periodo, ¿no?, de búsqueda de embarazo si se da, y el periodo posterior, ¿no?, que incluye pues esos primeros años de crianza que muchas veces pues aparecen muchas dificultades ahí. ¿Qué es lo que más frecuentemente te encuentras, Sofía? Pues me encuentro muchos casos en consulta de mujeres que están intentando buscar embarazo con el sufrimiento que trae eso detrás, ¿no? Que lo que siempre, siempre hablamos en consulta es que al final es un tema que muchas veces, en muchas ocasiones, se lleva en silencio con un sufrimiento posterior muy grande. Y aparte de eso, pues el tema del duelo gestacional, ¿no? Que eso es un drama, ¿no, Héctor? Y más casos que me encuentro, pues mujeres que por antecedentes o en el momento de embarazo presentan dificultades a nivel de ansiedad, depresión, y ese acompañamiento también se hace durante el embarazo y luego posterior, ¿no? Que hay ese posparto que es tan duro. Ahí aparecen muchas dificultades. Normalmente lo que suelo recomendar es que si ya has presentado alguna dificultad antes en tu vida en cuanto a salud mental y tienes dudas, ¿no?, durante este proceso, pues consultes a un profesional de perinatal que te pueda, igual lo único que te recomiendan es, bueno, hacer ese acompañamiento para que no se produzca un desequilibrio, ¿no?, en todo este proceso. O simplemente que esa mujer esté acompañada y más observada, ¿no?, en ese proceso. Al principio de todo hablabas del periodo preconcepcional, se llama, antes de quedarte embarazada, y decías, es una temporada en la que muchas veces este sufrimiento se vive en silencio. Eso es, yo creo que cada vez se habla más de estas cosas y tenemos esa suerte, ¿no? Yo creo que para algo que ha podido servir las redes sociales es porque se ha dado voz, ¿no?, a muchos de estos procesos que a mí mi impresión es que en generaciones anteriores no se hablaba tanto. Pero aún así sigue siendo un momento, ¿no?, en ese momento de búsqueda de embarazo, de infertilidad, de pérdidas, que muchas veces se vive en silencio, ¿no?, en la pareja. Por esa sensación a veces que tenemos, ¿no?, de que es un fracaso, que algo no funciona bien, ¿no?, que mi cuerpo no es suficiente. Y obviamente, ¿no?, esas parejas que han vivido ese camino de pérdidas, de búsqueda sin encontrarlo, pues son parejas que han vivido mucho sufrimiento. Y una vez me comentabas una supervisión que me hacías tú a mí, ¿no?, sobre una paciente también, ¿no?, que estaba en un proceso de búsqueda de embarazo, que no lo conseguía y tal, y me decías, Héctor, céntrate también en trabajar la culpa. Eso es, lo de la culpa es algo que en el mundo de la mujer y perinatalidad aparece continuamente, ¿no? Y la culpa es lo que más pesa al final. Y la culpa, la que la lleva normalmente es la mujer, ¿no? Porque, pues, por fisiología, anatomía y naturaleza, es la mujer la que lleva el 90 y mucho por ciento, ¿no?, del peso en el proceso de búsqueda de embarazo y posterior crianza. Pues las cosas están mejorando, ¿no? Pero todavía hay muchísima carga en la mujer. Entonces esa culpa siempre aparece por detrás. Cuando estás en terapia con una mujer, la culpa pesa mucho. Y en este periodo justo de quedarse ya embarazada, ¿qué es lo que te sueles encontrar habitualmente? Normalmente las mujeres que consultan por tema perinatal en el embarazo son mujeres que ya han sufrido de temas de salud mental antes, ¿no? Una mujer
que tiene unos niveles de ansiedad altísimos, se queda embarazada, una mujer, por ejemplo, con TOC, ¿no? Me estoy acordando, una mujer con TOC controlado, que lleva muchos años en tratamiento, pero se queda embarazada y con ese posible miedo, ¿no?, a una descompensación o cómo hay que ajustar las medicaciones durante el embarazo, pues consultan en una consulta específica. Yo lo que les digo siempre, ¿no?, está el mensaje que está muy grabado, que a las mujeres embarazadas no se les puede dar nada. A las mujeres embarazadas se les puede tratar a nivel farmacológico y de hecho es mucho más conveniente. Ya van apareciendo estudios, se recogen muchísimos casos. Entonces ahora tenemos la seguridad pues que hay casos en los que nos conviene y nos compensa poner algo de medicación comparado con dejar a esa mujer, ¿no?, con esos niveles tan altos de cortisol, que eso sí que sabemos, ¿no?, que pasan directamente a la placenta y también puede tener sus consecuencias, ¿no?, en ese bebé que está creciendo. Y ahí aparece, ¿no?, la siguiente episodio de culpa, ¿no? Y ahora yo estoy mal y esa ansiedad está pasando a mi hijo. Lo que también es el mensaje que intento dar siempre es que estos procesos son reversibles, ¿vale? Entonces, que ese cortisol no sea lo más adecuado, puede ser, pero hay otras formas para compensarlo, ¿no? No vamos a ser siempre poder darle el 100% lo mejor a ese bebé, pero podemos compensarlo de otras maneras, ¿no? Lo que sabíamos es, por ejemplo, que esos niveles de cortisol, si ha pasado la madre un embarazo complicado con muchos niveles de ansiedad, el simple hecho de ese piel con piel una vez nazca puede llegar a compensar esos receptores de cortisol que se habían visto alterados durante el embarazo. Entonces mi mensaje siempre, para liberar un poco de esa culpa, no porque yo quiera liberar culpas, sino porque es evidencia científica, es que es un proceso reversible, ¿no? Que hay pocas cosas irreversibles. La verdad que me parece fascinante, Sofía, también esa parte de poder calmar las angustias, ¿no? También el recién nacido que ha podido sufrir, ¿no? Y siempre se habla como de esa vinculación tan fuerte de la madre y el hijo, y obviamente también a nivel biológico con todas estas sustancias que pasan, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Porque siempre vemos la medicación, ¿no?, como algo dañino, pero muchas veces, ¿no?, o sea, poniendo la balanza de qué es mejor, ¿no? O sea, sufrir muchísimo durante todo ese parto, o sea, durante todo ese embarazo, ¿no? O sea, sabiendo el sufrimiento personal que se está viviendo más después lo que se puede pasar, ¿no?, al feto, o realmente estar, ¿no?, con esa ansiedad calmada, ¿no? Eso es. Intentamos, Héctor, tener un enfoque, ¿no?, una vez la madre se queda embarazada, un enfoque de esa díada, ¿no?, de madre e hijo, ¿no?, de madre y bebé, en el sentido de que necesitamos que estén los dos lo mejor posible para una parte, ¿no? El niño va a necesitar que esa madre esté lo mejor posible para poder atender a esos cuidados y la madre también para poder disfrutar, ¿no?, de ese proceso, de ese parto, de ese posparto y de esos primeros meses, años del bebé, ¿no? Revisando un poco las estadísticas, la OMS planteaba que alrededor del 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan un trastorno mental, principalmente la depresión. Y algunos estudios, ¿no?, como en Estados Unidos, pues hablan del CDC, que reporta de 1 de cada 8 mujeres experimentan síntomas de depresión postnatal. Cuando hablamos de depresión postnatal, también se mueven factores biológicos, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, longitudinalmente, estas mujeres, ¿no?, que vemos con 50, con 60 años, ¿no?, con episodios depresivos sueltos, ¿no? Bueno, hay veces que tienen como esa carga genética de un trastorno afectivo, ¿no? O sea, ya sea de un trastorno depresivo recurrente, de una bipolaridad en algunos casos, ¿no?, más severos. Pero bueno, también es una cuestión desculpabilizadora, ¿no? De decirte, oye, si tienes tendencias a la depresión no es porque lo estés haciendo mal, realmente
parte de lo que estás viviendo no es como es, ¿no? O sea, la culpa, ¿no? O sea, puede ser más biológica, no tiene por qué ser una culpa real, ¿no? Esas ideas de desesperanza de que lo ves todo negro no tiene por qué ser algo totalmente real. O sea que también hay incluso factores biológicos, ¿no? Implicados en los casos más, de una entidad clínica como más significativa, ¿no? Eso es. Aquí yo creo, Héctor, que es importante poder hacer esa diferenciación, ¿no?, entre lo que es una depresión posparto y luego los altibajos emocionales que se pueden dar en un posparto, ¿no?, que son naturales, fisiológicos y súper habituales, ¿no? Cuando empezamos a considerar una posible depresión posparto, pues hay síntomas de que para nosotros son como síntomas de alarma, ¿no? Cuando esa madre ya está sufriendo demasiado, ¿no? Es cuando lo que me preguntan siempre las pacientes en consulta, ¿no? ¿Y cuándo hay que empezar a tratar esto? ¿Cuándo es una depresión? Pues cuando el sufrimiento es demasiado alto, ¿no? Y ahí es cuando podemos intervenir desde psicología, psiquiatría. Siempre es otra pregunta que me suelen hacer, ¿no? La depresión posparto siempre hay que tratarla con fármacos. No es necesario, ¿no? A veces con un acompañamiento a nivel de terapia es suficiente. Y luego otro punto, ¿no?, que la gente que ha tenido hijos en casa y ha tenido bebés sabe lo importante que es el tema de dormir, Héctor, ¿no? Yo lo primero que digo siempre es que cuando viene una mujer con una depresión posparto es hacer un poco de higiene del sueño en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Que venga algún familiar a casa, que se quede con el bebé por la noche para que esa mamá pueda descansar más, ¿no? Y que se lo acerquen, si está con lactancia materna, se lo vayan acercando cada vez que el bebé necesita una toma, pero que esa madre pueda desconectar, dormir en la cama tranquila en la medida de lo posible, ¿no? Y a veces simplemente con respetar, ¿no?, 3 noches seguidas de un sueño mínimo, esa madre coge un poco fuerza y sale adelante, ¿no? Pero las intervenciones, digamos, que tienen sus escalones, ¿no? Y a veces no hace falta llegar hasta el de los fármacos, porque hay medidas que se pueden ir tomando para que esa madre pueda estar un poco mejor, ¿no? Es verdad que a veces no todo el mundo cuenta con todos los recursos para poder, pues, para que le cuiden al niño en la noche, ¿no? Estoy pensando, pues, familias, que me estoy olvidando aquí del padre, ¿no? Que el padre es un componente súper importante. Familias que... Pobres padres. familias que residen lejos de sus familias, no tienen un núcleo, ¿no? Por eso es tan importante en el tema de perinatal esa tribu, ¿no? Ese entorno que te pueda facilitar un poco las cosas. El tema del sueño me parece súper importante, porque también estaba pensando ahora en cómo hay unas fases del sueño profundo, ¿no? Las últimas fases del sueño que también regulan la liberación del cortisol, y me estaba acordando también cómo también existe como una regulación, ¿no?, entre la oxitocina y el cortisol, ¿no? O sea, es una anécdota clásica de Marian Rojas, ¿no?, que cuenta en sus conferencias y en sus podcasts, ¿no?, de cómo ella estaba sufriendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad por por un evento traumático que le había ocurrido, y justo llegó a casa y estando en un ataque de pánico en el que no podía ni hablar, ¡pum!, ¿no? O sea, se puso a su bebé a darle pecho, y de repente es como que bajaron los niveles de cortisol, y es cuando empezó ella, ¿no?, a estudiar todo esto. Realmente existe este balance, Sofía, entre la oxitocina, el cortisol y si puedes hablarnos un poquito también de la lactancia materna. Claro. Lo que sí que sabemos hoy en día es que la oxitocina, ¿no?, que media en la lactancia materna, ayuda mucho en la depresión posparto. De hecho, una de las indicaciones es intentar mantener en la medida de lo posible esa lactancia materna en los casos de depresión posparto. Digo en la medida de lo posible porque aquí de nuevo aparece la gran culpa, ¿no? Intento dar lactancia, tengo dificultades, no puedo o no me apetece por mi situación vital. Pues de nuevo es reversible, ¿no? Vale, no puedo dar lactancia materna, no quiero, no he podido,
pero puedo compensar de otra manera, ¿no? De nuevo vuelvo al fácil y muy asumible que es el piel con piel, ¿no? Portear a ese bebé, el tenerlo en brazos todo el tiempo que necesite y necesites tú, ¿no? Porque aquí, haciendo un inciso, Héctor, quería comentar que para mí es muy importante porque aparece mucho en consulta todo el tema de la sobreinformación que hay voy a decir sobreinformación, incluso bombardeo de información que hay con todo el tema de la crianza, de parto, posparto y demás. Esto, mi impresión, siempre hay que individualizar, ¿no? Hay gente que le viene muy bien, que busca información, esa información le tranquiliza y esa información le viene bien. Pero hay mucha gente que está sobre información y este bombardeo lo único que hace es alimentar esa culpa, ¿no? Entonces yo me encuentro madres que arrastran culpas de una lactancia que no funcionó, porque está ese bombardeo, ¿no? De que es lo mejor, hay que dar lactancia súper bien. Obviamente conocemos que es súper beneficioso para el niño, es beneficioso para la madre, incluso, ¿no? Sabemos que el único factor protector de cáncer de mama es la lactancia materna. Sabemos todo lo bueno, pero hay situaciones que hay que individualizar cada caso. Cada familia tiene sus circunstancias. Entonces, ese bombardeo de información, yo qué sé, es que se me ocurren millones desde una madre que se sentía culpable porque no ha puesto a su hijo los zapatos más respetuosos, ¿no? Con el pie, pues ya le compensarás de otra manera, ¿no? Pues igual no tienes los zapatos más respetuosos, pero come verduras y frutas todos los días, ¿no? Pero a mí me asusta, ¿no? ese bombardeo de información que tienen las madres, que obviamente intentan hacer lo mejor posible, pero lo mejor posible está muy alejado del ideal de perfección, ¿no? Que se nos vende. Con la alimentación, con el estilo de vida de los niños, ¿no? A mí me encantaría, ¿no? que mis hijos pudieran estar todo el día comiendo, cenando verduras sin quejarse, jugando en la naturaleza descalzos, ¿no? Pero haces lo que puedes, ¿no? Y a veces tienes que ir al parque de asfalto con unos zapatos para no pincharte y tienes que merendar unas galletas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es ese equilibrio, ¿no? De mandar ese mensaje de nuevo a este sector, ¿no? de personas que están en esta etapa, ¿no? de que se dejen llevar también por sus instintos, ¿no? Yo creo que lo que más estamos sufriendo es esa desconexión de lo más instintivo, Héctor, ¿no? O sea, al final niños han nacido desde que nacemos los humanos y hemos sacado adelante, ¿no? Y han salido adelante sin hacer baby led weaning y han salido adelante de todas formas, ¿no? Con zapatos más y menos respetuosos. Y creo que a veces hay que devolver, ¿no? A esas familias a la parte más instintiva. Otro tema aquí que sale siempre es el tema del colecho, ¿no? Estaba justo pensando en este tema. Eso es. Que estaba pensando lanzarte la pregunta polémica porque seguro que puede traer hate, ¿no? Porque hay como mucha, ¿no? disparidad de opiniones, pero colecho sí, colecho no. Mi opinión y mi vivencia desde la parte como más sensata de cómo se vive esto, ¿no? Como padre. Llevamos cientos de miles de años, ¿no? criándonos como mamíferos, ¿no? Y los mamíferos, tú cuando ves un perro, ¿no? o yo qué sé, o cualquier mamífero que te puedas encontrar en el medio rural, las crías no están en cunas, ¿no? O sea, duermen cerca de la madre, piel con piel, y si necesitan mamar, maman, ¿no? Eso es. Entonces, a mí lo que me preocupa es como esa parte de decir a los no sé cuántos meses y un día ya hay que sacarle del colecho y que ponerle en la cuna, ¿no? O sea, esto no es un llamamiento a que los niños colechen con los padres hasta los 5 años, ¿no? Porque no habría espacio de pareja, ¿no? Ni espacio en las camas, ¿no? Ni espacio en las camas, ¿no? Pero hombre, joder, o sea, es que una cría recién nacida, ¿no? O sea, yo creo que es que busca esto, ¿no? Entonces, ha habido muchas corrientes de perfil psicoanalítico y no psicoanalítico, ¿no? Y también corrientes médicas, ¿no? Entonces, también es como un momento de pensar de una manera sensata y decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? O sea, ¿no? Aquí en 150 años queremos cambiar todo el evolucionismo,
queremos, ¿no? O sea, cambiar todas Eso estas... es. Bueno, tú sabes mucho más de esto, Sofía. No, lo primero, obviamente, que yo no pretendo dar direcciones ni cátedra a nadie, ¿no? O sea, yo creo que la medicina ha evolucionado mucho y tenemos un montón de información que es súper buena, y gracias a eso, pues la supervivencia de los niños es muchísimo mayor, ¿no? Claro. Pero es que perdemos a veces, ¿no?, de la parte más instintiva. Los niños, los mamíferos, se crían junto a sus madres, primero porque les dan calor, ¿no? Si estamos hablando de esa pérdida de peso, los primeros días, ¿no?, que se da fisiológica, esa pérdida de peso es menor si tienes al crío encima, porque le das tú el calor, ¿no? O sea, no pierde peso porque no pierde ese frío y tú le estás dando ese calor. Luego la parte, ¿no?, de que le tienes cerca, si ese niño necesita una toma, le tienes cerca, la comodidad, ¿no? Es supervivencia, instinto. Hombre, y es que, o sea, quien tiene hijos lo sabe. O sea, muchas veces a las noches cuando se está haciendo esa toma, o sea, el bebé se duerme y la mamá se duerme. Eso es. ¿Qué vas a hacer? O sea, le coges y ¿no? Y le pones ahí en la cuna, ¿no? Eso es, la cuna. Se va a poner a ver, quiero decir que no estoy haciendo un llamamiento aquí a que todo el mundo haga colecho, ni mucho menos, ¿no? Pero joder, sentido común, ¿no? O sea, sentido común. No sé, o sea, ¿cuáles son los... Hombre, obviamente hay que tener sentido común también a la hora de hacer esos colechos, ¿no? Porque hay que tener espacio, ¿no? Lo que siempre... Un colecho seguro. Eso es, un colecho seguro y sin bebidas ni sustancias, por supuesto, sedantes, ¿no? O sea, que puedan implicar pero muchas veces está el miedo de le voy a aplastar, ¿no? Le voy a... Eso es. De nuevo, daño, cero individualizar, o sea, cero generalizar, perdón, en esto. Hay familias que tienen niños que son como ángeles, que se tumban en una cuna desde el primer día y duermen como ángeles, y hay familias que tienen que dormir medio sentadas con el bebé encima, pero lo que siempre digo, esto es supervivencia, entonces cada uno que lo haga lo mejor que puede dentro de la seguridad. Al final la cuna, Héctor, es un invento de la era de la industrialización. Antes no había cunas. Entonces, el mensaje para mí en esto es hacerlo de una manera lo más instintiva posible. Es algo que llevamos millones de años haciendo, ¿no? Y creo que lo hacíamos bien. ¿Por qué ahora nos empeñamos, ¿no?, en hacer cosas que no son del todo naturales? Incluso los padres a veces no nos vemos cómodos, ¿no?, en esas situaciones. Si a ti tu bebé te pide tenerlo en brazos, no es un niño caprichoso, ¿no?, ni un niño malo, sino que igual necesita más de ese contacto para relajarse, ¿no? De nuevo, insisto, en ese contacto piel con piel, que puede ser manos, brazos, ¿no? Ese contacto es el que va a rebajar los niveles de cortisol de este niño cuando está angustiado. Entonces no es algo alocado ni caprichoso, sino que tiene su sentido biológico. ¿Qué crees que es lo que más suele ayudar a estas madres en todo este proceso terapéutico? Yo creo que simplemente, digamos, posicionar y darles una visión desde la perinatalidad, ¿no?, a estas madres. Insisto, madres, padres, ¿no? A veces que aparecen padres en consulta también, Héctor, porque al final un niño, un bebé en una casa, pues digamos que moviliza mucho, ¿no?, esas dinámicas familiares. Entonces a veces hay padres que les cuesta posicionarse en esa nueva función de padres, no saben cómo hacerlo bien, o simplemente les ha pillado un poco por sorpresa esa situación, ¿no? Es algo que igual no han vivido de cerca, ¿no? Porque hay algo que creo que por temas de cultura estamos perdiendo, que es esa absorción, ¿no?, de cómo criar estando, ¿no?, con más familias. Al final las familias cada vez son más pequeñitas, ¿no? Pero el contacto que teníamos antes, ¿no?, es vivir en clanes, ¿no?, y observar cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros. Lo mismo con la lactancia, ¿no? Es algo que antes lo aprendíamos no porque había cursillos posparto hace 600 años, ¿no?, sino que observabas cómo lo hacían otros y replicabas lo mismo. Lo mismo con la crianza, lo mismo con los hombres, ¿no? Los hombres igual antes podían culturalmente absorber más y empaparse más de lo que significa una crianza.
a mí mi impresión a veces con algunos hombres que llegan a consulta es que no han tenido contacto, ¿no?, con eso. Entonces se ven perdidos en ese momento. Digo, por añadir un poco a los hombres en todo este, ¿no?, en todo este tema. Hombre, esa parte también es, ¿no?, como muy importante. Yo creo que incluso nos daría un podcast para poder hablar de ello, ¿no? De cómo también a los hombres el periodo, bueno, perinatal también, ¿no? Porque los hombres también en esa búsqueda del embarazo, cuando no llega a darse, se ponen en primer plano muchas inseguridades, Claro. y muchos miedos, ¿no? Claro. Evolucionistas, también de tribu, también aparece la culpa, yo creo que sobre todo miedos, ¿no? O sea, aparecen como muchos miedos. Y también, o sea, durante el propio posparto y esa crianza, o sea, también es una parte dura, ¿no? Porque antes hablamos de los sistemas familiares, ¿no? Cuando aparece ese nuevo miembro en un sistema familiar, o sea, todo el sistema cambia, ¿no? Y en ese padre también se depositan miedos, angustias, tristezas y también hay problemas de salud mental perinatal en hombres, ¿no? Eso es. Me pasa que muchas veces, o sea, los hombres podemos ser más cabezotas y pedir menos ayuda, ¿no? Pero bueno, también es un mensaje para todos esos padres, ¿no?, que también Desde están luego, sufriendo, desde que luego. también... Hoy las protagonistas son las madres, ¿no? No, pero no nos podemos olvidar pero de, no nos podemos de esa olvidar parte. de ellos también, ¿no? Eso es. Yo también he atendido muchos padres, ¿no?, que presentan de repente un episodio depresivo después de que nace un bebé, ¿no? Y están menos atendidos, ¿no? Si la mujer, yo me quejaba de que estaba poco atendida, pues el hombre en el posparto todavía más, ¿no? Entonces hay muchos hombres que hay que acompañarles y que se les puede ayudar, ¿no? Yo creo que el mensaje que intento mandar yo después de una primera consulta es que se les puede ayudar, y pueden estar mejor, ¿no? Porque a veces con temas de salud mental, desde el desconocimiento, ¿no?, es ese miedo de y ya voy a estar así siempre, ¿no? Pues yo creo que ese mensaje, ¿no?, en este tipo de casos es que se les puede ayudar y que pueden estar mejor. Y vivir mejor, ¿no? Toda esta etapa que obviamente es muy dura, pero tiene muchas cosas bonitas, ¿no? Yo creo que la gente que está viviendo estos momentos sabe lo enriquecedor que es y el reto que es, ¿no? Un bebé en casa, ¿no? Y criar un niño y las satisfacciones y disgustos que también te da, ¿no? Pero creo que hay pocas cosas que puedan ponerse, ¿no? Que tengan la fuerza, ¿no?, que puede tener una crianza, un bebé, un parto, ¿no?, yéndome hacia atrás. Y creo, ¿no?, que es un tema que por eso a mí también me interesa tanto, porque creo que engloba muchísimas cosas, ¿no? Desde la madre, obviamente, desde ese bebé que nace, o desde ese padre a esa familia, ¿no? Cómo tienen que volver a colocarse, y cómo la cultura y pues también afecta muchísimo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo este tema, esa visión de perinatalidad a lo largo de los años. Y parece un podcast súper bonito Sofía, porque se tocan muchas cosas que yo creo que los padres, ¿no?, o sea, saben y se dan cuenta, ¿no?, en el día a día. Y me parecía súper importante lo que hablabas antes de esos ideales que muchas veces nos tratan de bombardear desde las redes sociales, ¿no? El ideal, ¿no?, de los planes que se suben, ¿no?, joder, o sea, cuando aparecen por ahí como una familia numerosa haciendo planes por el monte. Ostras, o sea, mete una familia numerosa, ¿no? O sea, organízala, súbela al monte, oye, que es algo posible, es algo factible, pero bueno, pero uno, ¿no? Snack Uno de con su unos, rabieta, otro con su tal, ¿no? Después, yo qué sé, o sea, mismamente lo de los zapatos. Oye, que nosotros abogamos por una salud podológica, ¿no?, equilibrada, pero, ostras, es que llega un momento en el que, no sé, o sea, te aparecen como unas inseguridades, unas culpas por ese bombardeo, ¿no?, de todo lo que es ese ideal, que dices tú, joder, ¿realmente lo estoy haciendo bien? Cuando probablemente lo más importante es el transmitir amor, ¿no? Calma, seguridad, eso es, ¿no? O sea, y transmitir esos valores, ¿no?, personales a tus hijos, ¿no? Eso es, al final yo siempre hablo, ¿no?, de la trampa del ideal, ¿no?
esa imagen de lo que te gustaría ser, y ahí cuando el tema de maternidad, paternidad, ¿no? Aparecen todas las trampas, ¿no? De lo que te imaginas o cómo quieres que sea y luego lo que realmente, ¿no? La realidad, lo que es. Y estaba pensando, ¿no? En otro tema que da para largo, que es el tema luego también del cuerpo, ¿no? Del cambio del cuerpo de la mujer, de ese posparto y de ese ideal de nuevo de posparto, ¿no? De esas imágenes que ves, ¿no? Que hay gente que tiene ese cuerpo y que está súper bien y tiene una suerte, ¿no? Pero la mayoría de la población pues recibe ese mensaje, ¿no? De que tienes que tener ese cuerpo en poco tiempo, ese mensaje, ¿no? Y al final, de nuevo, ese posparto es algo natural, ¿no? Y es algo que naturalmente pues irás recuperando, ¿no? Tus formas, pero de nuevo ese acompañamiento, ¿no? A esa mujer que pues estoy pensando, ¿no? En mujeres que tengo en consulta que ya sufrían trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Y cómo viven ese embarazo, cómo viven ese posparto, y muchas veces pues te lleva sorpresas, ¿no? Porque hay mujeres que en ese embarazo, ¿no? Alabando un poco esa funcionalidad del cuerpo, esa capacidad del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que tanto les ha hecho sufrir. Hablaba de estas mujeres, ¿no? Con trastorno de conducta alimentaria, con ese potencial que ven, ¿no? En esos cuerpos, ¿no? Que sacan adelante embarazo, que sacan adelante lactancias, ¿no? Todo lo que consigues. A veces es el momento que hacen un poco las paces, ¿no? Con su cuerpo. Eso, algunas. Luego hay otras que obviamente pues esa transformación que se da en el cuerpo durante el embarazo y posparto pues lo viven muy mal, ¿no? Y ese acompañamiento y hacerles entender muchas cosas a veces, ¿no? Saber un poco cómo funciona hormonalmente, ¿no? El cuerpo en el embarazo, en el posparto, también les ayuda a entender en qué momento están, ¿no? Con su cuerpo. Vale. No me acuerdo por qué he contado todo esto. Yo creo que se te ha encendido esa idea, ¿no? Vale. Vale, pues podemos ir poniendo fin a este episodio, Sofía, que me ha parecido súper bonito. Vale. Ideas clave que podemos transmitir, quizás tienen que ver con ese pedir ayuda, ¿no? Si se sienten necesitadas, en el acompañamiento. Hoy en día se puede buscar, perdón, Héctor, Sí. Buscar una ayuda específica en perinatal, ¿no? Alguien que tenga una visión un poco desde la perinatalidad. Y hoy en día, ¿no? Pones en Google y de hecho hay buscadores específicos que te buscan profesionales que han estado formados en este tema. Y eso creo que te va a dar una visión un poco más dirigida a lo que tú puedes estar buscando, ¿no? Yo creo que un mensaje, ¿no? para todas esas personas que están sufriendo en estos momentos problemas de salud perinatal, yo creo que les tenemos que mandar un fuerte abrazo lleno de esperanza y de fuerza, claro. porque son momentos en los que se pasan, ¿no? O sea, que es nuestra vivencia, ¿no? De que muchas veces una pregunta súper común de nuestros pacientes es, doctor, ¿realmente voy a salir de esto? ¿No? Y es que hay veces que cuando estás sumido en un episodio, ¿no? No lo ves, pero la realidad es que sí, que de todo se sale, ¿no? Eso es. Sí, el mensaje yo creo que es que hay posibilidades, hay tratamientos, hay apoyo y sobre todo pues que esas personas puedan, ¿no? Dar voz a todo esto, ¿no? Que creo que es un tema que por desconocimiento o que este es otro tema que a mí me gusta mucho, ¿no? La medicina ha estado muy llevada por hombres, ¿no? Muchos años. Pues sí. Y entonces faltaba una visión femenina, ¿no? Y gracias a que ahora hemos invadido, ¿no? La medicina a las mujeres, la psicología, pues podemos ampliar esa visión, ¿no? Y añadir algo que creo que faltaba, ¿no? Que es esa visión desde la mujer y desde la perinatalidad, Héctor. Pues muchas gracias, Sofía. Un placer. Y al resto de la audiencia, pues os agradecemos que os hayáis quedado hasta aquí y os esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.